Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente, ¿verdad? Aquí estamos ya listos como siempre todos los domingos, listos ya para compartir la palabra de Dios de este día, programada para este día. Y es que estamos hablando acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Quiero ponerte ya en el tiempo exacto, ¿verdad? Y es que estamos hablando de estos temas, de lo que es la armadura de Dios, la importancia que cada uno de nosotros pues podamos equiparnos con lo que es la armadura de Dios, ya que constantemente, todo el tiempo, estamos en esa batalla espiritual, ¿verdad? No es que alguien puede decir, no, yo estoy pasándola bien, yo no tengo problemas, sí, pero es necesario, la palabra de Dios nos invita a que nosotros pues estemos siempre listos, siempre preparados para cualquier acontecimiento, ¿verdad? Y eso es pues de estar preparados con la armadura de Dios. Así que bienvenido a este lugar, vamos a orar en este instante para que sea Dios pues transmitiendo este mensaje a través de mi persona, así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias, ya una vez más estamos aquí, ya dispuestos, Señor, por voluntad tuya. Estamos aquí, Señor, ya a compartir esta poderosa palabra que has puesto en nuestro corazón y en nuestra boca, Señor. Te ruego que esta palabra pueda quedar cimentada en los corazones de las personas que están oyendo mi voz en este instante y que no se pierda, sino que pueda cumplir el propósito para lo cual está siendo enviada, Señor. Que podamos venir y prepararnos para cualquier acontecimiento de la cual necesitamos, Señor, estar preparados. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora con la armadura de Dios y hemos estado viendo cada uno de los elementos que componen la armadura de Dios. Y ahora pues vamos a ver la espada del Espíritu. Y yo le he puesto como tema, escrito está. Amén, escrito está. Y bueno, pero para ello vamos a iniciar con el texto base, que es el que estamos leyendo allá en Efesios 6, ¿verdad? En esta ocasión corresponde al versículo 17 de la segunda parte. Vamos a leer Efesios 6, versículo 17, la segunda parte, donde dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha dejado una herramienta muy importante y es su palabra, ¿verdad? Su palabra tiene poder, su palabra es la que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A poder conocerle, y hay muchos aspectos importantes de por qué nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de leerla, debemos de tener ese contacto con lo que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es con lo que vamos a pelear. Si nos está entregando una espada es porque en ese momento la palabra de Dios toma la función para podernos defender en medio de una batalla. Amén. Pero también quiero invitarte a que busques ahí el libro de Hebreos 4:12, que es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Ahí en Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos aquí ciertas características de cómo Dios describe la palabra, cómo Dios describe la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, cómo es que Él la describe. Dice que es viva y eficaz. En ese momento nos está diciendo, bueno, es una palabra que transforma al ser humano, es una palabra efectiva, es una palabra que cuando alguien tiene contacto con ese hermoso libro, ¿verdad? Cambia, se transforma, no puede ser de la misma manera. Entra de una manera y sale totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ha tenido contacto con lo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces dice aquí, y es más cortante que toda espada de dos filos. Eso significa que va cortando todas aquellas situaciones que tenemos nosotros, todas aquellas actitudes, todas aquellas acciones, todo aquello desagradable ante los ojos de Dios. Tenemos esa confrontación con la palabra, como cuando estamos nosotros viéndonos en el espejo, ¿verdad? Que podemos ver nuestros errores. Cuando estamos ante el espejo podemos ver aquello que no está bien en nuestra imagen, pero así es mismo en la palabra de Dios, en nuestra alma, cuando nos venimos y como nos ponemos enfrente a la palabra de Dios como en un espejo, vamos viendo todo aquello desagradable, todo aquel pecado, todas aquellas acciones deshonestas, todas aquellas actitudes que a Dios le desagradan. Entonces
la misma palabra de Dios va cortando todo aquello cuando nosotros vamos leyendo cada una de esas expresiones que están representadas en la palabra de Dios. Por eso dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es algo completo, es algo de nuestro cuerpo, de nuestra alma. O sea, en nuestra alma están la voluntad, ¿verdad? Están los sentimientos y están los pensamientos, el intelecto, todo está en nuestra alma. Entonces todo eso está confrontado con lo que es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos esas características. ¿Por qué es necesario nosotros saber cómo funciona nuestra arma espiritual? Y estas son las características, que tenemos un arma espiritual que es viva y eficaz, que es una espada que corta todo lo perverso, todo lo malvado, todo lo que esté haciendo mal en la vida de una persona. Amén. Entonces, como confrontada como un espejo, ¿verdad? Y transforma todo lo que toca. Entonces, así es la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver otros versículos bíblicos acá. Acordemos que estamos en medio de una batalla espiritual en este caso, donde vamos a utilizar la palabra de Dios como para defendernos en una batalla espiritual. Siempre quiero recalcar que al inicio de este capítulo nos empieza diciendo el apóstol Pablo, es que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes satánicas, contra espíritus. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bien en mente cuando nosotros nos estamos enfrentando a una batalla. Muchas veces hay personas que nos ocasionan daño, pero lo ideal es que para mantener esa salud espiritual, es que no hay que enfocarse en la persona. Porque es muy fácil, ¿verdad? Porque es lo que podemos ver. Pero no hay que enfocarse en la persona, sino en aquello que están haciendo actuar a esa persona de esa manera. Porque la persona en sí no es así. Hay algo que está influenciando a esa persona a actuar de esa manera. Entonces nuestra batalla es con lo que hace a la persona actuar de distintas maneras que no son correctas. Entonces a eso es lo que vamos a atacar, al espíritu que está ocasionando un mal proceder en una persona, no a la persona en sí. Entonces todo el tiempo vamos a estar en esas batallas, porque el enemigo siempre va a querer buscar la manera de cómo desenfocarnos, de cómo desestabilizarnos, de lo que nosotros creemos. Nos va a querer sacar de nuestro lugar en el cual nos hemos enfatizado, ¿verdad? De lo que creemos en nuestro Dios. Entonces vamos a irnos ya acá. Y dice aquí Mateo 4, busca Mateo 4 del 1 al 11, ¿verdad? Ahí está enfocado lo que es, ¿verdad? Esa porción bíblica. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, solo vamos así a explicártelo, pero tú lo puedes leer más despacio. Ahí está enfatizado lo que es la tentación de Jesús cuando se fue al desierto por 40 días y 40 noches. Creo que todos hemos escuchado bastante acerca de este pasaje bíblico. Y es que en la tentación de Jesús, ahí podemos ver esa batalla espiritual que Jesús tuvo. En el momento que él estaba allí en ese ayuno, ¿verdad? Se le presentó el diablo. Y ahí podemos ver, y ahí vemos que se le presentó el diablo directamente, el propio diablo se le presentó. Entonces ahí podemos ver cómo es que Dios presentó esta batalla y podemos tomar nosotros ejemplo de ello. Vemos ahí en los versículos 3 y 4 donde le dice, mira, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Obviamente el enemigo siempre va a buscar la debilidad. El enemigo dice allá en 2 Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león lo ejemplifica como a un león, es porque el león simplemente observa a su presa y le busca el lado débil. Y cuando ya le encontró el lado débil, es ahí donde ataca. Y asimismo, el enemigo hizo acá con Jesús. Jesús tenía 40 días de estar ayunando. Obviamente su cuerpo natural, porque acordémonos, él se hizo humano. Él no vino como Dios, él se hizo humano como nosotros. Él le daba hambre como a nosotros. Él comía así, se alimentaba como nosotros. Entonces, ya 40 días, te puedes imaginar tú, 40 días, cómo Jesús se podía haber encontrado ya en ese tiempo
Pero en ese momento, en el momento más débil, en el momento más crítico, se le presentó el infierno, ¿verdad? Se le presentó el diablo a decirle, mira, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Obviamente Jesús ya tenía hambre. Pero ¿qué sucede acá? Él dice, mira, escrito está. Ahí vemos la primera vez que le dice, escrito está. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le contestó Jesús? Le contestó con la palabra de Dios. Y ahí vemos el ejemplo. La palabra de Dios es nuestra espada, es nuestra defensa, porque es una palabra viva y eficaz. En el mundo sobrenatural ocasiona un estrago tremendo. Cuando tú vienes y hablas, lo declaras, lo pronuncias, eso se hace efectivo en el mundo sobrenatural y corre fuerza para el mundo natural. Por eso es importante conocerla, porque el Señor le dijo, escrito está. Él no le contestó de otra manera, mira, Satanás, ¿por qué vienes a molestarme aquí? No, él no le dijo nada de eso, o sea, él no pronunció palabra de su propia cuenta. Él lo que hizo fue citar la palabra de Dios, amén, citar la Biblia. Le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Y después le regresó allá en el 6:7, en el versículo 6:7 del mismo capítulo 4 de Mateo. Dice que lo llevó a un penáculo del templo y lo puso en ese lugar y le dijo, tírate, para que no escrito está. Imagínate, creo que te fijas en esto. Le dice, porque escrito está que a tus ángeles mandará para que te salven, para que te socorran, ¿verdad? Imagínate el diablo citando la Biblia. Te digo por qué, porque también él se la puede. También el diablo conoce la Biblia, pero no sabe el secreto como nosotros. Pero él sí conoce la Biblia, porque le dice allá en el versículo 6 y 7, tírate de aquí, le dijo, ¿verdad? Y no está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te rescaten. ¿Y qué le dijo el Señor ahí, verdad? El Señor le contestó nuevamente, le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Jehová, nuestro Señor Jesucristo, vino y le refutó la palabra que había citado el enemigo. Lo había citado de la Biblia, pero también Jesús le respondió con la Biblia, citándole, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, ¿verdad? Y resistió la tentación. Allá en el 9:10 le presenta todos los reinos de este mundo. Y le dijo que se postrara y que le adorara. Pero el Señor ahí, ¿verdad? Le volvió a contestar, escrito está, y le volvió a citar la palabra de Dios. 3 veces podemos ver ahí. Tú vas a leer la porción bíblica, aquí te la he más o menos explicado, pero ahí tú vas a leer la porción bíblica del Mateo 4, del 1 al 11, donde podemos ver que 3 veces nuestro Señor Jesucristo le cita, ¿verdad? Esa porción bíblica, y allá en el 9:10 le dice, solo al Señor tu Dios adorarás, y solo ante Él te inclinarás, y solo a Él le servirás. Amén. Entonces ahí podemos ver cómo Jesús le contesta a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos ahí un ejemplo de esa tentación referente a provisión, porque él tenía hambre, quería alimentarse. Pero también había la otra ocasión que le atentó fue por la protección, para ver si era cierto que él se sentía protegido por su padre. Y la siguiente era de posesiones, porque él es rey. Jesús es rey, pero cuando estaba aquí se vino de la forma más humilde, porque él se despojó de todo lo que él tenía en el cielo para mostrarse con nosotros como una persona normal como todos nosotros y enseñarnos cuál era el camino correcto a través de su ejemplo. Amén. Entonces por eso es que vino acá y le tentó de esa manera. Entonces ahí podemos ver cómo Jesús vino y venció esa batalla espiritual que tuvo con ese adversario en esa ocasión, y asimismo nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la podemos citar en el momento preciso, cuando el enemigo nos está atacando, nosotros podemos refutar esa palabra de ese adversario con la palabra de Dios que pone en nuestro corazón y que nosotros ya conocemos de antemano. Ahora bien, hay otro versículo acá en Juan 5:39,
Y es que la palabra de Dios es interesante, hay que conocerla, no podemos nosotros venir y mencionar de algo que no conocemos, ¿verdad? La autoridad que nos otorga la palabra es el hecho de conocer aquello por lo cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice aquí que la palabra es la que da testimonio de quién es Jesús. No podemos hablar de quién es Jesús o de quién es Dios si nosotros no le conocemos antes. Y dice Juan 5:39, dice, ahí lo puedes notar o lo puedes buscar, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí dice Jesús, mira, escudriñar las escrituras. Y escudriñar significa, no solamente voy a abrir el libro, ¿verdad? Y vamos a leer y ya estuvo. No, escudriñar es venir, irnos despacio, bien detalladamente, porque está esa escritura así, que es lo que Dios nos está expresando a través de lo que ha escrito. Escudriñar es buscar, es indagar, ¿verdad? Eso es escudriñar. Dice, buscar en las escrituras. Buscad qué dicen las escrituras de mí. Buscad qué es lo que yo he querido dar a conocer a través de esa santa palabra. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. La palabra de Dios, su eje principal es la vida eterna. Dios te puede entregar todo lo que tú quieres, lo que tú necesitas, tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios, pero el eje principal de Dios para la humanidad es que tengan la vida eterna, es que puedan ser personas salvas, es que puedan venir y limpiar su pecado a través de venir a Jesucristo arrepentidos, ¿verdad? Y que sean lavados con su sangre. Entonces ese es el eje principal de todo lo que es la palabra de Dios, es que tú y yo podamos obtener esa vida eterna, ¿verdad? Podamos adquirir esa vida eterna a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, indagad en las palabras, indagad en mi palabra, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí tú puedes conocer qué es quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, vamos acá a 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 acerca de la palabra de Dios? Es que también nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios nos orienta. Si nosotros vamos a utilizar un arma, debemos nosotros conocer cómo funciona. Y dice la palabra de Dios que ella es nuestra arma espiritual, es nuestra espada espiritual. Entonces tenemos que conocer cómo funciona, qué es lo que hay en ella, cómo es que actúa, cómo es que funciona. Entonces dice aquí, la palabra de Dios nos orienta, allá en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira cuántos puntos hay ahí. Hay cuántos aspectos, cuántas áreas podemos ver acá de lo que dice la palabra de Dios. Es algo completo, ¿verdad? No es que se dirige solamente a cierta área de tu vida, sino que tú puedes encontrar en esa palabra de Dios todo lo que tú necesitas saber. En diferentes áreas siempre vas a encontrar la solución, la respuesta en esa palabra. Dice ahí que es útil para enseñar. Eso a mí me dice que hay conocimiento en ella. Para tú poder enseñar tienes que conocer. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces la palabra de Dios te genera a ti un conocimiento. Cuando tú lees la palabra de Dios adquieres conocimiento y ese mismo conocimiento lo puedes transmitir hacia otra persona cuando hay necesidad. De repente tú ves a tu amiguito o un familiar o alguien, ¿verdad? Que tú ves que está preocupado, que está angustiado, tú tienes palabras, tú conoces la palabra de Dios y tú les puedes dar esa palabra de aliento a esa persona, esa palabra de fortaleza, que venga y le dé dirección hacia lo que tenga que hacer la persona. Cuando tú conoces, tú puedes otorgar palabra para que esa gente pueda sobrellevar la situación que pueda estar cruzando en ese momento. Por eso es importante conocerla. Cuando dice es útil para enseñar, quiere decir que ahí nosotros adquirimos conocimiento de parte de quién es Dios. Para redarguir nos hace tener conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace
reflexionar acerca de los errores que tenemos. Por eso dice que redarguye, nos enfrenta, nos confronta para poder nosotros venir y decir, bueno, si estamos fallando en esto y vamos a accionar de esta manera. Pero es cuando nosotros vemos que esa palabra de Dios nos redarguye. Además dice que nos corrige, ¿verdad? Nos corrige, nos hace enmendar nuestro caminar, nos ayuda a transformarnos. De repente estamos caminando de una manera, estamos haciendo algo equivocado, nos dimos cuenta que estamos actuando de una manera mala, equivocada. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y notamos eso, nos muestra eso, venimos y decimos, bueno, vamos a dar media vuelta y vamos a cambiar, vamos a transformar nuestra vida, ya no queremos ser iguales. Amén. Entonces ahí es como vamos corrigiendo esos malos pasos. También dice que instruye en justicia, nos ayuda a ser personas más justas, personas que venimos y pensamos en las demás, no solamente en nosotros mismos, sino que pensamos en los demás, en las necesidades de los otros, ¿verdad? Nos ayuda a mostrar el amor a la humanidad, nos hace ser personas justas, tanto que cuando hablamos de esto de la justicia, si tú te acuerdas, estamos hablando de 2 puntos, que la justicia puede ser en el momento que Jesús nos hace justos a nosotros porque Él es justo, en el momento de la cruz cuando Él ofreció su vida, nos hizo justos, allá hablando de salvación, pero también justicia cuando estamos hablando de actuar con las demás personas, respetando su derecho, respetando lo que son esas personas, dándole la oportunidad a las personas que también puedan ejercer o puedan obtener lo que legalmente les corresponde de parte de Dios. Amén. Entonces ahí estamos nosotros, estamos siendo instruidos en justicia para poder actuar de esa misma manera. Bueno, esto es en cuanto a que la palabra de Dios nos orienta de esta manera, con estos aspectos. Pero también la palabra de Dios nos guía, y esto está en Salmo 119, 105, ya para ir terminando, ¿verdad? Salmo 119, 105 nos dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mira qué maravilloso esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo no sé qué hacer en esta situación? Yo ya no encuentro salida, no sé qué camino tomar, no sé qué decisión tener, no sé qué hacer con lo que estoy viviendo. Te sientes frustrado, te sientes desanimado, te sientes mal porque no haya solución al problema que tú estás teniendo. Pero dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú te sientes desenfocado y tú abres la palabra de Dios, tú encuentras ese enfoque, tú encuentras esa ayuda, tú encuentras esa dirección que debes de tomar a través de las promesas, ¿verdad? A través de esas palabras de ayuda, de apoyo, esas palabras de fortaleza. Tú vas encontrando el camino cual debes de seguir, porque siempre la palabra de Dios te va a dar una respuesta de aquello que tú estás cruzando. Siempre que tú tienes un contacto con la palabra de Dios y tú andas buscando una respuesta, siempre la vas a encontrar, porque Dios te va a hablar a través de ella. ¿Por qué hemos hablado todo esto? Porque es necesario saber cómo funciona nuestra arma espiritual. Es necesario saber qué es lo que tiene, cuáles son los beneficios, por qué debemos de leerla, por qué debemos de conocerla, porque es así como nos vamos a defender de las acechanzas del enemigo. Recordemos, decimos, los enemigos que estamos batallando son espirituales, no son carnales. Pero es así como nos vamos a defender. Cuando venga un momento difícil a tu vida, ¿verdad? Y estás ahí atormentado con algo que te está aconteciendo, pero cuando tú recuerdas la palabra de Dios y recuerdas las promesas, tú las puedes citar. Tú puedes citar las promesas y puedes decir, bueno, escrito está, ¿verdad? Y citas la promesa que tú necesitas en ese momento. Por ejemplo, estás lleno de necesidades y tú quieres salir adelante, pero dice la palabra allá en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú tienes esas necesidades, pero tú recuerdas esa promesa, te llena de fe, de confianza. Puedes descansar tranquilo. ¿Por qué? Porque reconoces que está nuestro Dios cuidándote y que Él no va a permitir que te falte algo.
Él tiene cuidado de ti y Él te va a entregar todo aquello que te hace falta. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo dice la palabra de Dios, es viva y eficaz y se cumple en el momento que tú vienes y lo pronuncias. Por eso te digo, cuando tú citas la palabra de Dios, tú no puedes ver en el mundo natural qué es lo que está transcurriendo. Pero en el mundo sobrenatural hay cosas que están generando un orden. En el mundo sobrenatural hay cosas que se están desatando. Hay cosas que se están rompiendo. Cuando tú vienes y declaras la palabra de Dios, cuando tú vienes y la citas en un momento de dificultad, esa palabra cobra vida primeramente en el mundo sobrenatural y después se manifiesta en el mundo natural, porque tú generas fe, generas confianza y puedes descansar tranquilamente cuando tú conoces la palabra de Dios y la utilizas para protegerte, para defenderte, para venir y confortarte de cualquier situación que puedas estar cruzando. Amén. Entonces ahora hemos visto esto, este elemento que es de la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu y que es la palabra de Dios y que es importante conocerlo. Amén. Espero pues que haya quedado claro, ¿verdad? Y que ahora en adelante pues tomes mayor interés en saber qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estar ahí más cerca de ella, ¿verdad? Que tú puedas venir y tener esa más frecuencia de poder estudiar la palabra de Dios, que eso es lo que pues nos hace a nosotros ser personas más efectivas cuando ya conocemos quién es nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar en este instante. Acompaña por favor para despedirnos. Gracias, bendito Señor, hemos entregado este tema, Señor, de este elemento que es el último elemento de lo que es la armadura de Dios y es la palabra tuya, Señor. Qué importante es poderla conocer, poder saber cómo funciona, poderla tener en nuestro corazón, porque además de eso es una semilla que cae en nuestro corazón y que ahí germina, Señor. Así que muchas gracias, Padre mío, por habernos otorgado esta palabra, que crezca en nosotros esa fe de escuchar la palabra. Gracias, bendito Señor, en tu nombre yo dejo a cada persona que ha escuchado tu voz en este instante, que le ayudes a mantenerse firme ante cualquier dificultad, ante cualquier tormento que pueda estar pasando, Señor, y que pueda ser adelante de toda circunstancia. Gracias, bendito Señor, en tu nombre deposito a cada una de las personas, que el Señor, que Dios Todopoderoso, Señor, tú los guíes, tú los orientes a poder salir adelante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Mira, fíjate que salieron otros 2 puntos de los cuales no tenía ahí, pero el Señor me vino a refrescar, y es que allá en la parábola del sembrador nos dice que la palabra de Dios es semilla. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú escuchas palabra de Dios tiene que producir, ¿verdad? Del género al cual tú estás escuchando. Tiene que crecer esa palabra en ti. Y el otro es cuando dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando más cuando más tenemos relación con la palabra de Dios, más crece la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy ya estamos ahí, ya abonamos esos 2 puntos más a lo que habíamos dicho. Así que esto es lo que el Señor tiene para ti ahora, a reforzar esa armadura espiritual y sobre todo a leer su palabra. ¿Ok? Así que muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haber estado conmigo aquí, por haberme regalado esos valiosos minutos de tu tiempo. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda un excelente fin de semana. Así que hasta la próxima, que el Señor te bendiga.